La bendición de tocar fondo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Apocalipsis 1:19. El libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. 1. Lo que has visto es la visión que Juan tiene de Jesús caminando en medio de 7 candeleros de oro. 2. Lo que sucede ahora hace alusión al estado espiritual de la iglesia, capítulos 2 y 3. Y 3. Lo que sucederá después. Se relaciona con los juicios que serán derramados sobre la humanidad a partir de la aparición del Anticristo, capítulos 4 al 22. El libro de Apocalipsis refleja claramente lo misericordioso que es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque derrama los juicios gradualmente. No destruye a la humanidad pecadora de una sola vez, aunque tiene el poder para hacerlo. Derrama su ira en gotas esperando que los pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. ¿Lo ves? El Señor es misericordioso, aun cuando corrige. David dijo: Dios es compasivo, así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Segundo libro de Samuel 24:14. A menudo, Dios utiliza el sufrimiento para llamar nuestra atención. Un accidente, una enfermedad o una crisis podrían ser un claro llamado del Señor, siempre y cuando nos acerque a Él. En estos casos, tocar fondo podría ser una bendición. Aun cuando nos trate con mano fuerte, lo hará anhelando nuestro bien. Qué diferente es el diablo. Él no sabe de compasión. Cuando se le permitió matar, lo hizo hasta la 4ª parte de la humanidad, porque era el límite establecido por Dios. Apocalipsis 6:8. Procedió del mismo modo con Job. Job 1:12. Destruyó todo aquello sobre lo que se le dio autoridad. Volvamos a los juicios del Apocalipsis. Será Dios quien castigará a la humanidad pecadora poniéndola en manos del diablo. ¿Podría hacer lo mismo con sus hijos rebeldes? Claro que sí. El Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. Lamentaciones 1:5. ¿Y cómo los castigó? Entregándolos al enemigo. Dios permitió que tus enemigos te vencieran y te humillaran. Lamentaciones 2:17. Si tu pueblo peca contra ti, los entregarás al enemigo. Primer libro de Reyes 8:46. ¿Te das cuenta? El pecado nos deja sin protección espiritual y nos aleja de Dios. Son sus pecados lo que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó. Isaías 59:2. El pecado no nos conviene. Dios castigará terriblemente a quienes anden en caminos perversos. La ira de Dios caerá sobre ellos. Habrá dolor y sufrimiento para los que continúen en sus pecados. Romanos 2:8 y 9. Si no me obedecen, los castigaré. Traeré sobre ustedes enfermedades debilitantes que harán que su vida se consuma poco a poco. Levítico 26:14 al 16. En cambio, si obedeces al Señor, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor te bendecirá y te dará prosperidad. Deuteronomio 28:2 al 11. ¿Qué hacer para romper una maldición producida por la desobediencia? Volvamos a Dios confesando nuestros pecados. Volvamos al Señor. Digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado. Lamentaciones 3:40 al 42. Reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Jeremías 3:13. Lamentemos profundamente el haberlo ofendido. Lloren a viva voz delante del Señor.
que sus lágrimas corran como un río de día y de noche. No se den descanso, no les den alivio a sus ojos. Lamentaciones 2:18. Acérquense a Dios, purifiquen su corazón, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. Santiago 4, 8 y 9. Vístanse de luto, lloren amargamente y pasen la noche en luto. Organicen un día de ayuno, convoquen a una reunión y hagan oración al Señor. Joel 1, 13 y 14. Orientemos nuestra vida al retiro y al silencio. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Salmo 4:4. Es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Lamentaciones 3, 26 al 28. Estos pasajes aluden claramente a la disciplina espiritual del silencio y el retiro. Apartarnos para reflexionar acerca de la condición de nuestra propia alma es una disciplina vital. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, iluminados por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. ¿Con cuánta frecuencia lo hacemos? ¿Cuán a menudo nos sentamos a solas, sin distracciones, buscando la dirección de Dios? Jesús lo hacía, y nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Muchas veces la voluntad de Dios nos es revelada en lo privado, en tiempos de quietud y silencio. Si realmente aprecias tu vida espiritual y deseas crecer en tu relación con Dios, el retiro te será de gran provecho. ¿Alguna vez te preguntaste por qué no había ruidos de ninguna herramienta mientras se edificaba el templo de Salomón? Primer libro de Reyes 6:7. Para honrar al Señor. De la misma manera, mientras edificamos nuestro templo del Espíritu, Primera de Corintios 6:19, necesitamos tener intervalos de silencio y tiempos a solas con Dios. ¿Cómo planificar un retiro? Si deseas tener un retiro espiritual, lo primero que necesitas es incluirlo en tu agenda. Si no lo planificas, no lo tendrás. El diablo conoce muy bien el valor de los retiros espirituales, por lo que no te sorprendas si eres estorbado cada vez que planees tener uno. En segundo lugar, escoge cuidadosamente el lugar. Puede involucrar una noche o un fin de semana en un sitio alquilado o simplemente en una carpa al lado del río. Tampoco te estreses demasiado. Quizás el lugar perfecto esté dentro de tu propia casa. Algunos han encontrado su tiempo solitario en una piecita o en un armario. Usa la creatividad y encuentra un lugar tranquilo para estar a solas con Dios. Puede ser una plaza, un lugar abierto en tu propio barrio o simplemente la costanera de Corrientes. Cuando trabajaba en fábrica, dice José Luis, solía utilizar la media hora del desayuno para la oración y contemplación junto al río. El baño solía ser también un lugar frecuentado para orar. Aunque no lo creas, en esa zona no muy inspiradora, incontables veces experimenté la presencia y el poder de Dios. En cambio, dice Silvia, el patio de la casa de mis padres era el lugar predilecto para orar. Otro lugar ocasional en el que hemos tenido encuentros profundos con Dios ha sido debajo de una manta en la cabina de un avión a 10.000 metros de altura. Sin embargo, la experiencia más fascinante y que hemos transformado en frecuente es caminar con Dios. Hemos hecho caminatas de oración en las mañanas, en la playa,
en pequeños desiertos o en densos y profundos bosques. ¿Y qué se hace en una caminata de oración? Se ora, en voz alta o en voz baja, o simplemente adoras en silencio. Te examinas y estudias a ti mismo bajo la guía del Espíritu. Puedes citar las Escrituras y meditar en ellas, también cantar y alabar. Lo importante es que abras tu corazón y adores al Señor. La experiencia de caminar con Dios ha cambiado literalmente nuestra vida y estoy seguro que también cambiará la tuya. Experimenta esta disciplina. ¿Qué cosas son indispensables en un retiro? Existen 2 cosas que deberías llevar: la Biblia y un cuaderno para anotar todo lo que Dios te revele. Podrías anexar también un libro, uno que tus pastores te hayan recomendado y cuya lectura te desafiará a buscar más del Señor. Podrías acompasar tus retiros con otras disciplinas espirituales como el ayuno y la vigilia. ¿Y qué hacer cuando hay responsabilidades familiares impostergables como la crianza de los niños? Podrías hacer un trato con tu cónyuge o con una amiga, quienes tomarían esa responsabilidad mediante una compensación. Es decir, tú podrías hacer lo mismo por ella en otra oportunidad. Un párrafo final. ¿Estás en medio de una crisis de fe? ¿Tienes que tomar una decisión importante? ¿Sientes hambre de Dios? ¿Estás debilitado espiritualmente? ¿Tu matrimonio afronta dificultades? Establece una pausa, revisa tu agenda y vete al retiro. Preséntate ante Dios y preséntale tu caso. Ora, medita y espera bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Recuerda, tocar fondo podría ser lo mejor que te suceda en esta vida si te conduce a la cámara secreta del trono. Allí todo es posible, porque una palabra suya se transforma en victoria y una orden del soberano de todo el universo te traerá libertad absoluta y resolución definitiva. Bendito sea el Señor que nos otorga esta posibilidad.